Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 25 de abril. Es sábado y por tanto día dedicado a la Santísima Virgen. Tenemos para con ella, como decimos siempre, el mimo, el cariño, la ternura de un hijo para con su madre. Tratamos de que este día sea un día realmente todo él contemplando, siguiendo, ayudándonos de la figura de la Virgen Santísima. Ella, que es madre, que es compañera de camino, nos acompaña también en la vivencia singular de este tiempo y de este momento de la Pascua también, ¿no? Sin embargo, este día 25 de abril es también el día, la fiesta de San Marcos Evangelista. Luego hablaremos de él, aunque en realidad hoy todo el comentario irá entremezclado entre el Evangelio y la figura de Marcos, ¿no? El Evangelio es, por tanto, un Evangelio especial para la fiesta de este evangelista tan importante, ¿no? No en vano, pues eso, leemos su Evangelio. Un Evangelio que comienza con la pregunta: ¿quién es este hombre? Y termina dando la respuesta un soldado romano que dice al pie de la cruz: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Jesús nos muestra el camino para ir al Padre, y eso es precisamente lo que hoy también nos dice el Evangelio. El Evangelio es Marcos 16, 15, 20. Jesús, antes de subir al cielo, les da una consigna a los suyos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Nos la ha transmitido el mismo Marcos, a quien hoy recordamos agradecidos por su labor evangelizadora. Muy coherente con este encargo de Jesús es lo que ya antes hemos meditado en el salmo que escucharemos en la liturgia del día de hoy, ¿no? Que nos invita a anunciar la buena nueva del amor de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Nunca tan adecuada esta actitud como en la fiesta de un evangelista, uno que proclama la buena noticia, ¿no? Precisamente todas las apariciones de Jesús resucitado hay un encargo misionero: vayan y comuniquen, ¿no? Id y anunciad, llevad al mundo la buena noticia. El motivo no es solo que toda alegría es comunicativa. La raíz está en que la resurrección es tarea. Jesús ya resucitó, pero el Cristo total tiene todavía que acabar de hacerlo. Jesús ya lo es. Un día el hombre y el mundo lo serán, porque la resurrección de Jesús fue un acontecimiento cósmico. En ella irrumpió en la historia la novedad total que afecta a todo el hombre, a su historia, a la creación entera, esa creación que, como dice San Pablo, está gimiendo con dolores de parto, ¿no? Esta posibilidad de ir construyendo el hombre nuevo, inaugurado en Jesucristo, el cielo nuevo y la tierra nueva, nos la concede el resucitado como gracia, pero en esta tarea Él colabora con nosotros, ¿no? ¿No deberíamos ser todos evangelistas? Claro que sí, ¿no? ¿No hemos recibido la misión de anunciar en torno nuestro la buena noticia de Jesús? Marcos le dio a la Iglesia un ejemplo singular, con un estilo sencillo, concreto, con más hechos y milagros de Jesús que discursos. Nos ha dejado escrita la buena noticia que la comunidad cristiana va leyendo hace 2000 años. Si es verdad que su Evangelio es el primero que se escribió, se podría decir que fue el inventor de este género literario llamado Evangelio, que no es una crónica histórica, sino una notificación de la buena noticia.
Lo que Marcos quería, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio, la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Hacia el final del libro pondrá en labios del centurión romano las mismas palabras. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Cuánto bien nos ha hecho Marcos con su pequeño libro, llenándonos de alegría y animándonos al seguimiento de Cristo. Lo leemos en la Eucaristía de los domingos, cada 3 años en el ciclo B, ¿no? Y cada año en las misas feriales de las semanas primera a novena del tiempo ordinario. Le deberíamos imitar también nosotros, cada uno en su propio ambiente, siendo testigos creíbles del Evangelio y anunciando la salvación de Dios. El amigo con los amigos, los padres con los hijos con sus padres, los educadores, los responsables de medios de comunicación, los catequistas, de palabra o por escrito, y sobre todo con las obras, con la coherencia de nuestra vida, con un estilo contagioso de vida evangélica. Deberíamos ir diciendo a los demás quién es Jesús, el enviado de Dios, el Salvador, la respuesta de Dios a todas nuestras preguntas, también a la pregunta sobre el mal, también a la pregunta sobre la enfermedad, el dolor, el coronavirus. En nuestro esfuerzo, que en algún momento nos podrá parecer ímprobo e imposible, experimentaremos que no estamos solos. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos. Una tradición antigua presenta a San Marcos como misionero al lado de Pedro, de Pablo y de Bernabé, y más tarde como obispo de Alejandría, donde habría sufrido el martirio. Con el Evangelio que escribió, Marcos nos invita a descubrir el auténtico rostro de Jesús y a seguir junto a él en el camino que conduce a la cruz y después de ella a la resurrección. Marcos se llamaba en realidad Juan Marcos, y este doble nombre ya indica su identidad judía, Juan, pero con una cierta helenización, Marcos. Ahí se le pone una S, ¿no? Mientras que en el mundo romano generalmente era sin S, Marco. De familia oriunda de Chipre, como la de su primo Bernabé, su casa de Jerusalén, o más bien la casa de su madre, que se llamaba María, estaba a disposición de la primera comunidad cristiana. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, encontró a la comunidad reunida en ella, como nos dice Hechos de los Apóstoles 12:12. Estuvo ya a disposición de Jesús y los suyos como habitación para la última cena. ¿Era Marcos el joven que escapó del huerto cuando detuvieron a Jesús dejando atrás el manto? Estas últimas son suposiciones no seguras del todo. Lo que sí sabemos es que fue compañero de viaje apostólico de Pablo. Después, separado de él por motivos que no sabemos, lo encontramos acompañando a su primo, Bernabé, y más tarde a Pedro, aunque al final, reconciliado, está con Pablo en sus momentos de prisión. Por tanto, Marcos fue una persona muy implicada en la vida de la primera comunidad, como ayudante de Pablo, de Bernabé y de Pedro. Sobre todo, le tenemos que agradecer que escribiera uno de los evangelios, el que muchos autores consideran el más antiguo de los 4. En el reparto de los 4 símbolos, para los evangelistas, a él se le representa como un león, porque su escrito empieza aludiendo a la voz que clama en el desierto, que es la voz de Juan Bautista, pero que se puede aproximar literariamente a la voz y al rugido del rey del desierto, el león. Perderemos su rastro en Roma, en los años 60. La tradición dice que fundó la comunidad cristiana de Alejandría, en Egipto, y que su sepulcro está en la basílica de su nombre, en Venecia.
las dos poblaciones en que se le profesa más devoción, ¿no? En el año 828 las reliquias atribuidas a San Marcos fueron llevadas de Alejandría por navegantes italianos que la trasladaron a Venecia, donde se conservan en la Basílica de San Marcos, construida expresamente para albergar sus restos. Los coptos creen que la cabeza del santo quedó en Alejandría. Cada año, en el día 30 del mes de Babá, la iglesia copta conmemora la consagración de la iglesia de San Marcos y la aparición de la cabeza del santo en la iglesia copta de San Marcos en Alejandría, donde se conservaría su cabeza. Ya hemos dicho también que se asocia a San Marcos con el león porque su evangelio empieza hablando del desierto y el león era considerado como el rey del desierto, y porque su evangelio empieza hablando del río Jordán y en sus alrededores había muchas fieras, entre ellas el león. También se dice que es el león porque en su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto, voz que sería similar a la de un león, ¿no?, que ruge, que despierta a todo el pueblo de Israel, ¿no? La Iglesia Católica celebra su fiesta el día 25 de abril, ¿no? Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra, el testimonio tan precioso que nos ha dejado San Marcos, evangelista. Damos gracias a Dios por él y damos gracias también por su evangelio, ¿no? Bueno, en cuanto a su martirio, es verdad que se dice que los Hechos de San Marcos, un escrito apócrifo de mitad del siglo IV, refieren que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció. Entonces hay otras tradiciones, por ejemplo, según la tradición, la iglesia copta de Etiopía tiene su origen en las prédicas de San Marcos, autor del segundo evangelio, en el siglo I, que llevó el cristianismo a Egipto en la época del emperador Nerón, ¿no?, y que moriría bajo ese emperador, ¿no? La tradición dice que Marcos evangelizó como obispo de Alejandría en Egipto, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia y su famosa escuela cristiana, nombrando un obispo, 3 presbíteros y 7 diáconos, y murió allá como mártir el lunes de Pascua, 25 de abril del año 68. Se narra que 7 años antes de su martirio viajó a Marmarica y Libia. Bueno, lo dicho, que damos gracias al Señor por su vida y su testimonio, y que ojalá todos y cada uno de nosotros seamos también comunicadores de buena noticia, de esperanza, de ánimo, ese ánimo y esa esperanza que tanto necesitamos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Dios no nos ha abandonado, ni nos abandonará nunca. Él es Padre, Él es amor y Él está también a nuestro lado. Pues os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todos los que llevan el nombre de Marcos. Os quiero.